Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica.
buenos días. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy jueves 7 de agosto del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Que este jueves sea de mucha bendición, que se cumplan sus metas en este inicio de mes de agosto. Hoy una mañana bastante asoleada aquí en Alajuela el día de hoy, ya cambió el clima radicalmente. Así que bienvenidos a su programa. El saludo allá a Andy Torres en cabina, a Rebeca Navarrete en el tema comercial y a José Domínguez allá en Guaycochea. Gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio y que nos ven en las diferentes plataformas a lo largo y ancho de este país. Así que gracias por compartir con nosotros. Hoy nos vamos a tener una conversación interesante con el politólogo, empresario, economista, don Otón Solís. Así que con él vamos a conversar de diferentes temas el día de hoy, cómo ve el panorama político. Eh, Así que los muy buenos días, don Otón, ¿cómo amanecen? Buenos días a usted y a la audiencia o teleaudiencia. Una pequeña corrección, yo no soy ni empresario ni soy politólogo, soy economista y he estado en política y en la academia, pero de empresario tengo muy poco. Muy bien, don Otón. 71 años, ¿verdad? Ya, don Otón, Señor, ya disfrutando del descanso después de 50 años en el ámbito político, ¿verdad? Así 50 años. que ¿Por qué 50 años? no fue como el 78, fue que inició usted con... No, yo empecé cuando Óscar Arias asumió la primera presidencia eh, eh, en el 86 como ministro de Planificación. Eh, Antes de Ok, eso no había tenido ningún cargo público en ninguna parte, ni siquiera vocal de sección en la universidad o en el colegio. Y, y descanso no, me siento bien, yo no sé, a mi edad me siento bien y trabajo en la academia y en la finca, todo lo que pueda, entonces no descanso, no. Me falta mucho para pensar en descansar. muy bien. ¿Cómo ve, para entrar en materia ya, cómo ve este año electoral? ¿Cómo ve usted que ha tenido toda esa vivencia, don Otón? Casi a punto de ser presidente de la República, y compartiendo con diferentes compañeros, partidos. ¿Cómo ha visto el panorama político en la administración Chávez y este show? Porque bueno, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Porque cada día que pasa es como ver una novela de terror en capítulos, ¿verdad? O en show político, ¿verdad? Entonces nos gustaría ver y oír su análisis. ¿Qué piensa de estas próximas elecciones? Sí, complicado, digamos, aparte de la dinámica política y los lenguajes y las actitudes, la complicación que me preocupa es la de el país. El país tiene problemas que habían que resolverse, no se han resuelto y los desafíos que hay que enfrentar para prepararnos para el futuro no los estamos enfrentando. Costa Rica me parece que es un país, si pensamos en una carretera como Parangón, una carretera que se le hicieron huecos y hay que reparar los huecos, pero no solo eso, hay que hacer nuevas carreteras. Se nos han hecho huecos en las carreteras del país y no estamos haciendo las nuevas carreteras. ¿A qué me refiero con huecos? Sistema judicial, hay problemas de mucha lentitud, las finanzas de la caja y los sistemas de pensiones, eh, el sistema de seguridad ciudadana está lleno de huecos y falencias, el sistema de educación lleno de huecos también, en la calidad de la educación. Y sí, las carreteras y la infraestructura también con huecos, literalmente mucho atraso en el tema portuario, en el tema aeroportuario, en el tema de vías de comunicación, en el tema ferroviario. Entonces es lo que veo yo en el país, es decir, lo que teníamos se nos llenó de huecos
y lo que tenemos que tener para los enormes desafíos del futuro no lo estamos acometiendo. Y entonces ahí veo yo grandes faltantes, grandes déficits y, y analizar el sistema político es en relación con la capacidad para enfrentar esos problemas. Y a eso es lo que me tiene a mí, digamos, preocupado porque no veo eh, en las dinámicas de este gobierno una actitud en esas direcciones. Pasó, habría la posibilidad de convertir una mesa de diálogo, una mesa de trabajo. ¿Quién es el que debería mediar? Porque hay una guerra entre prácticamente todos los poderes, pero ya no se encuentra esa figura neutral, ¿verdad? Y en algún momento el tema religioso se incorporó ahí como intermediario, como cuando un matrimonio tiene problemas y viene el consejero, viene el padre o el cura o el pastor a poner paz en el ambiente. Pero no sería un tema país para reunir a todas esas personas que lo que hacen es mandarse dardos venenosos, don Otón, y buscar esa mesa de diálogo, pero ¿quién la puede dirigir si cada quien jala para su saco? Sí, es complicado lo de las mesas de diálogo porque, digamos, la mesa de diálogo institucional en que hay la representación que los votantes escogieron es la Asamblea Legislativa. Ahí deberían eh, identificarse los problemas y solucionarse con las fórmulas que tiene la Asamblea Legislativa. Y es una representación, habrán imperfecciones en el tema electoral en Costa Rica, pero es lo mejor que tenemos. Cualquier otra mesa de diálogo es, son importantes escuchar y todo, pero los temas de representación, ¿por qué alguien está y alguien no está? ¿Por qué tal líder empresarial está y no tal otro? ¿Y por qué tal líder sindical está y no tal otro? Siempre se nos complica. La ventaja de la Asamblea Legislativa es que se han seguido procedimientos preestablecidos, institucionales, para organizar la representación del pueblo de Costa Rica. Y ahí debería gestarse esos diálogos, esos debates, siempre que, claro, se esté pensando en soluciones, no en victorias pírricas, no en juegos de suma cero, en que para que usted no gane y yo gane, entonces voy a impedirle que usted haga lo que quiere hacer y viceversa. Que es mucho lo que se ha consumido la política partidista, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo. Los partidos pelean eh, para tratar de no ser mejores para el país, sino para tratar de impedirle a otros que hagan y propongan. Y eso significa que los partidos en conjunto a veces se convierten en enemigos del país. Y claro, eso no es lo que se espera de una democracia para que funcione. Eh, eh, y yo creo que aquí nosotros estamos brillando por ese tipo de comportamientos. Hay que reconocer que cuando ingresó el PAC al país, que le tocó bailar con el tema fiscal, ¿verdad? Que lo lograron aprobar para darle recursos a la administración Chávez, ¿verdad? Y la ha sabido administrar de la mejor manera. Le tocó un tema de pandemia, eh, pero ¿por qué la gente, digamos, que desconoce esos temas, le ha pasado la factura tan indistintamente el error con la deuda política que ya se ha ido pagando, ¿verdad? Y subsanando ese mal? ¿Cuál sería el malestar general, verdad? Ahora con doña Claudia Dobles, que está dando la cara por el partido con esa fusión que hizo con ADN, ¿usted qué cree que fue lo que le pasó tan cara la factura al Partido Acción Ciudadana, Tom? Como usted lo dijo, recibimos una situación fiscal terrible, una situación fiscal que se empezó a deteriorar en el gobierno de don Oscar Arias, del 2006 al 2010. Ahí empezó a crecer la deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto de la economía. Se incrementó el costo de la planilla del Estado como en 5 puntos porcentuales del PIB. Toda la vida había sido como el 12,5%. Y por decisiones, creo yo, irresponsables, demagógicas, electoreras, se incrementó el costo de la planilla, y hubo incrementos de empleo y de salarios por sobre lo que ameritaba y se necesitaba, y se inicia un ciclo fiscal complicadísimo.
Eso recibe Carlos Alvarado y de repente se viene la pandemia. Y la pandemia era un programa perfecto para agravar esa situación fiscal, porque la pandemia significaba como forma de enfrentar la recesión económica, porque se prohibían las aglomeraciones y el proceso económico, tanto el productivo como el de consumo, deriva automáticamente en aglomeraciones de gente. Si usted no quiere aglomeraciones, entonces no hay ni producción ni consumo, o digamos, hay menos. Y eso condujo a una reducción de la actividad económica, entonces menos ingresos de impuestos. Por otra parte, para gastar en salud, en atender el problema, se hubo que incrementar el gasto para darle ayudas a microempresarios y a familias pobres, ayudas extraordinarias. Todo eso incrementó el gasto, entonces eso afectó también la situación fiscal. Eh, de manera inteligente, el gobierno de Carlos Alvarado enfrenta esa situación eh, eh, partiendo de una conformación que hizo del gobierno en que metió gente de otros partidos. Lo que hizo fue reproducir la estructura de poder de la Asamblea Legislativa, digamos, las proporciones de los partidos en la Asamblea, en el Poder Ejecutivo, y de esa manera darle viabilidad a las decisiones que había que tomar para enfrentar el tema fiscal inicialmente y después agudizado por la pandemia. Eso permitió tomar muchas decisiones, decisiones fundamentales que lograron que se mantuviera la institucionalidad de este país, el Estado Social de Derecho, y que se arreglara la situación fiscal sin tener que privatizar, ni sin tener que despedir a un solo empleado, sin rebajar el salario a ningún empleado, sí amortiguando digamos, la curva de crecimiento del costo de la planilla, se aplanó un poco. Pero fueron decisiones heroicas que hoy nos tienen en la situación fiscal ventajosa en que está el país, reconocida internacionalmente. Pero fue un sacrificio enorme y claro, eh, todo eso enojó a gente, porque cuando usted propone soluciones, hay alguien que sale molesto. La fórmula fácil en el mundo de la política es hacer diagnósticos y no proponer soluciones. Este gobierno es especialista en eso, en hacer diagnósticos, muchos correctos, pero no propone soluciones, porque cuando usted propone soluciones pierde, digamos, el tema del régimen de pensiones del IBM, de la caja. Diagnosticarlo, muy bien, entonces suena que usted sabe mucho y usted es responsable, pero desde el gobierno se requiere proponer soluciones. Pero cuando se propone la solución, alguien sale perdiendo. Entonces alguien, o mucha gente. La única forma de arreglar el IBM, para seguir con el ejemplo, es o incrementar la edad de la pensión, incrementar las cuotas de contribución o reducir el monto de la pensión, o una combinación de los tres, y alguien se enoja. Entonces la fórmula fácil, populista, es hacer el diagnóstico y todo el mundo dice, ¿cómo sabe esta persona? Qué bien, pero no proponer la solución para no causar molestias. Igual, como el típico caso de arreglar huecos. Se diagnostica los huecos en la calle y todo el mundo dice, ve, este presidente sí sabe que hay huecos en la calle. Pero la propuesta de la solución genera controversia en algunos grupos, porque o se incrementan los impuestos para arreglar los huecos, alguien se molesta. Se saca presupuestos de otras actividades para arreglar los huecos, alguien se molesta. Se privatiza una institución para con los fondos arreglar los huecos, alguien se molesta. Entonces, uno puede transitar con popularidad en el mundo de la política haciendo diagnósticos y así hacerlo en cara de enojo y de sorpresa de que no se hayan arreglado, pero no proponer las soluciones. El gobierno de Carlos Alvarado propuso soluciones para enfrentar el tema fiscal y soluciones muy afines con la filosofía del partido. El partido cree en el Estado social de derecho, en la movilidad social, que para mucha gente salir de la pobreza depende de que el Estado exista y cumpla ciertas funciones. Pero como lo propuso, logrando eficiencia, a, aplanando la curva de crecimiento de los beneficios laborales, impidiendo que algunas instituciones puedan ir a huelga por cualquier cosa y afectando el servicio. Todo eso significa reducir el costo promedio de todo lo que hace el Estado, o sea, eficientismo, y es lo que urge en Costa Rica, porque se lo digo yo como estatista, yo creo en el papel del Estado en la economía, pero tiene que ser mucho más ético, mucho más eficiente, tiene que tener costos promedios de prestación de cada servicio mucho menores, costo por kilovatio vendido,
el costo por paciente atendido, el costo por impuesto cobrado, el costo por alumno sacado de la escuela con diploma, todo eso tiene que reducirse porque somos muy ineficientes. Y, y las propuestas que hizo el presidente Alvarado lograron pasar por esa estructura con que diseñó el Poder Ejecutivo. Era muy difícil para partidos de oposición al gobierno de Carlos Alvarado en la Asamblea Legislativa oponerse a propuestas que venían de un equipo en que estaban sus propios partidarios jugando un papel protagónico. O sea, fue una cosa de gobernabilidad muy inteligente, no atribuirse méritos. Creo que eso afectó el que el país conociera la lógica de lo que se estaba haciendo, el por qué, porque si se atribuía méritos, si explicaba, si iba a percibir que se estaba atribuyendo méritos, y era como deshacer la gran coalición que se hizo para salir adelante, ahí en la Asamblea Legislativa. Y eso, Don claro, Otón, la gente ajá. descontenta por la situación fiscal, las medidas, por la pandemia, digamos, los enemigos naturales que tiene un partido que lucha por la ética, nos atacan permanentemente, porque la gente se da por aludida y les duele perder ciertas de las joyerías con que se han disfrutado en este país. Y entonces eso hizo que la población no, no, no nos apoyara en la última campaña. Pero yo creo que ese material está ahí virgen para ser expuesto a Costa Rica. Tuvimos un candidato, es otro factor importante, don Elmer Ramos, una gran persona, pero se oponía al gobierno y lo que hizo fue denunciar al gobierno en lugar de explicar por qué se habían hecho las cosas. Y todo eso sumó para que nos fuera muy mal, pero a mí eso me hace optimista de que explicando las cosas el país podría reconocer lo que se hizo, incluyendo los empleados públicos. La alternativa era privatizar y cerrar este país y sí despedir a un montón de gente. No se hizo eso. Sí, le comentaba a Don Otón, y creo que se lo oía a doña Claudia Dobles, faltó comunicación, ¿verdad? Y me gustaría escuchar de usted, porque en algún momento estas conferencias de prensa es como rendirle cuentas al soberano, ¿verdad? Para eso están los empleados públicos, para que rindan cuentas y le expliquemos a la población por qué se entraban las cosas, dónde se hace la inversión. En realidad, el éxito de este gobierno en comunicación ha sido exitoso, ¿verdad? Porque abre un portillo de la gente de a pie que desconoce cómo se manejan las leyes, los proyectos, las iniciativas, y creo que eso ha venido a marcar diferencia, ¿verdad? Con los otros gobiernos anteriores, donde se hablaban algunos temas importantes, pero muy sutilmente, ¿verdad? Eso ha sido una buena estrategia, pero bueno, también, como no hay mayoría, a este gobierno también le ha costado lograr alcanzar el éxito en esos proyectos estrella, ¿verdad? Porque no tienen la mayoría en el Congreso. ¿Y cómo ¿Piensas que hizo por ahí Carlos, anda la procesión? y cómo hizo Carlos Alvarado con menos diputados de los que tiene don Rodrigo Chávez para sacar decisiones importantes, respetando, no atacando a la oposición, respetando, no atacando a los poderes del Estado, respetándolos? Claro, hay diferencias y se exponen, pero usted no dedica todas las semanas un rato a ofender. Porque ¿cómo se va a dialogar cuando usted ha creado animosidades? Ni siquiera con un hermano se puede llegar a un acuerdo en la administración de una finca conjunta. Si previo a eso usted ha dicho él no sabe nada, es un desperdiciador, desperdicia mucho alambre, no sabe comprar ganado. eh, ¿Cómo después se va a dialogar? Es muy complicado. Y el ejemplo está lo que Carlos Alvarado logró de reformas sustantivas en la Asamblea Legislativa, con 9 diputados nada más, menos que los que tiene este gobierno. Y bueno, entonces, si no se le ha aprobado muchas cosas, esa es una primera razón. Y la segunda es que, ¿cuáles son las propuestas? Usted se reúne todas las semanas a diagnosticar problemas y a decir que vamos por 70 años de dictadura, etcétera, etcétera, y atacar a todo el mundo. Hay un sector de la población que a eso le gusta, y yo lo entiendo por qué le gusta. En segundo, le doy mi hipótesis, pero no arregla los problemas. Desde el gobierno, hacer campañas para denunciar no es la función es hacer propuestas. Si esas conferencias de prensa se dedicaran a elaborar en detalle las propuestas realistas para hacer las cosas, me parece que serían muy productivas. Ahora son productivas para la popularidad del presidente, porque
Aquí llegó el neoliberalismo y con una promesa de que a todo el mundo le iba a ir bien, que si apoyábamos los programas de ajuste estructural, los tratados de libre comercio, etcétera, eh, simbólicamente se dijo, los que manejan en bicicleta van a manejar motocicleta y los que tienen motocicleta van a tener carro. Se dijo que venía la bonanza para todo el mundo. Muchos confrontamos eso con propuestas reales de desarrollo, no con esa fantasía de que picar una teoría económica que no se ha aplicado en ningún país exitoso del mundo nos iba a dar éxito. Pero la gente escuchó esa propuesta de bonanza y no se ha dado la bonanza. Hay mucha gente molesta con el sistema de que no da resultados, hay gente que está más que molesta, enojada, pero no pueden decirlo porque no tienen a los líderes partidarios al frente para decírselo, no tienen micrófono. El presidente es ese micrófono, el presidente es su vocería. Entonces, expresando el enojo de la gente se siente feliz que hay alguien que está, por así decirlo, madreando a los que culpan por su situación, a la prensa, a la Poder Judicial, a la Contraloría, a la Asamblea Legislativa, a los ricos del país. Esa gente que no tiene micrófono para madrear se siente satisfecha y tranquila y feliz de que haya alguien que lo esté haciendo. Y por eso el presidente tiene que mantener su lenguaje eh, duro, violento, e inventar historias que este país ha sido por 70 años de dictadura, que es una contradicción con su propio vanagloriamiento por la popularidad en las encuestas de opinión. Y esos gobiernos ganaron también por mayoría. Entonces, ¿cómo esas mayorías se equivocaron? Y las mayorías que a él lo apoyan están en lo correcto. ¿Cuándo la mayoría está en lo correcto? Cuando me apoya a mí. No, o sea, nos guste o no nos guste, esos gobiernos por 70 años y cometieron errores, yo soy el primero en reconocerlo y decirlo, y por eso fundé un partido nuevo, pero fueron electos por las mayorías. Eh, y entonces, ese es el programa de popularidad, es seguir siendo vocería de una población, un sector de la población eh, que ya no espera soluciones, tiene poca esperanza de soluciones y quisiera madrear al establecimiento, al establishment. No lo puede hacer porque, bueno, no tiene micrófonos, qué sé yo, pero el presidente sí los tiene y lo utiliza para eso. Y claro, no hay soluciones, es solo ataque. No hay soluciones, porque reitero, además, proponer soluciones conlleva la molestia de algunos sectores. No hay una solución en un país pobre que no afecte a alguien. Es que en Arabia Saudita, lleno de dinero por el petróleo, casi todas las soluciones es gastar más plata. Eh, pero aquí no, aquí hay trade-offs, aquí hay dilemas. Si se hace esto, lo otro no se puede hacer. Y por eso las verdades cuando se trata de soluciones son duras. Digamos, a mí me fue mal porque toda la vida hablé de incrementar la carga tributaria, cobrar más impuestos. Y contra el consejo de mucha gente que decía, ¿para qué decir eso? Bueno, yo sabía que era inevitable. Hay que cobrar más impuestos en Costa Rica a los sectores que más pueden pagar para poder solucionar los problemas del país. ¿Será para el 2026 la parte femenina que asuma esas riendas para poder conciliar? Porque las mujeres, sea como sea, don Otón, ya tuvimos una presidenta, doña Laura Chinchilla, ¿verdad? Pero dentro de las mujeres candidatas, sin decir que ya todas las conocemos, ¿verdad? Casi que nos va a tocar que las riendas de este país las lleve una mujer. Sí, O sea, no quiero ofender, o sea, no quiero que me caerle mal a Fabricio y a todo el resto de hombres, pero creo que llevan un paso adelante, ¿verdad? Para que no me malentiendan, pero ese será como el yo, futuro que nos yo espera. creo que es bueno que el país dé espacio a la equidad de género. Hemos luchado mucho en el PAC por eso y establecimos reglas desde que fundamos el partido en esa dirección. Pero eso no garantiza que no llegue otra vez la vocería del enojo al poder. Es decir, a- hay candidatas dentro de las mujeres que son bien agresivas y que están ahí porque son agresivas. Su currículum es haber sido agresivas. Creo que doña Laura Fernández, la candidata de don Rodrigo Chávez, es candidata por su agresividad, porque es el mismo estilo de don Rodrigo Chávez y, y
no es precisamente por la búsqueda de concordia, de diálogo, de mesura, de prudencia, de respeto, es precisamente porque tiene la capacidad de copiar esos niveles de agresividad. Entonces, sería continuar por lo mismo. Eh, y el hecho de que sea mujer no garantiza que tenga esa pausa. Para tener pausa y capacidad de diálogo hay que conocer, hay que saber, hay que estar capacitado, porque entonces usted llena el espacio del diálogo con argumentos y cuando usted no está capacitado ni tiene sustancia o tiene poca, llena el espacio con formas, con ataques, con sonrisas o con enojos, no con sustancia. Y gobernar es sustancia. La gente que tiene conocimientos, que tiene formación, que estudia, se siente muy confortable en los diálogos porque aporta sus ideas, aporta sus conceptos, aporta su conocimiento y orienta la discusión en esa ruta, en ese contenido, en esos contenidos, porque los otros tienen que responder a eso, a las propuestas sustantivas. Y entonces se eleva la posibilidad de lograr la síntesis, los acuerdos beneficiosos para el país, que significan soluciones. Eh, y, y eso es vital, vital que ocurra. Por eso tener gente con sustancia, aspirando al poder, a cualquier nivel de poder, llámese presidencia o asamblea legislativa, qué sé yo, es vital para la calidad de la democracia. Es mucho lo que los electores deben observar. ¿Por qué tal esta persona está ahí? Por formas, por poses, porque es muy linda, muy agradable, eh, porque dice cosas que yo quiero decir con el enojo que yo quisiera decirlas, o está ahí porque tiene sustancia, tiene conocimientos, tiene una conceptualización de los problemas del país y las soluciones relevante. Y eso yo espero que el votante lo haga en este proceso. Se requiere una reforma, don Otón, para, vamos a ver, no sé a cuál órgano le corresponde tener un currículum para llegar a ser diputado. O sea, o cualquier costarricense que logre la cantidad de votos tiene el derecho de sentarse ahí como en esa asamblea legislativa. O requiere realmente una reforma más estricta para que quien llegue a ocupar esa curul tenga realmente el conocimiento y llegue a trabajar, porque hay gente en todas las épocas de presidente Botón, hay diputados que usted dice, pasaron 4 años y no sabe, además se lo topa usted en la calle y no sabe ni quiénes son, ¿verdad? Entonces, se debería Nosotros, hacer ese cambio. yo traté de arreglar este problema estableciendo procesos de capacitación para los aspirantes a diputado y exámenes a ver si habían comprendido como requisito haber obtenido una nota buena para ir a la asamblea y aspirar. En este país, digamos, eso fue una innovación extraordinaria. Lo que generó fueron más burlas que reconocimientos. Pero bueno, estoy seguro que eso es fundamental. Porque lo otro, don Marlon, es peligroso. La democracia tiene estas cosas, lo decía Churchill. Es el mejor sistema, es el peor sistema excepto por todos los demás. Porque ¿quién decide los criterios para que alguien sea diputado? O sea, y usted dice que tenga un título universitario. ¿Cuántos corruptos e idiotas hemos tenido con títulos universitarios y vagos? Que sea un empresario exitoso. Igual, hemos tenido empresarios exitosos que han llegado a la política a hacer negocios. Eh, entonces, ¿qué son los requisitos que se fijan? La democracia optó porque no hayan requisitos, excepto edad, nacionalidad, residencia, qué sé yo, eh, situación jurídica, que no tenga condenas, etcétera. Pero es muy complicado ex ante eh, eh, identificar quiénes son los que son buenos diputados. Por eso el electorado al final tiene que abrir mucho los ojos. ¿Qué está diciendo el que aspira? ¿Qué hizo en su vida? ¿Hizo lo que predica? Eh, porque reitero, lo otro es preseleccionar y eso es complicadísimo, complicadísimo cuando se trata de puestos de elección popular y puestos en que se necesita que el pueblo esté representado.
pero en un mundo ideal eso sería, digamos, seleccionar y evitar que se cuele gente, porque usted, usted es testigo, ¿verdad? La gente que tiene títulos y que para el desarrollo del país es un estorbo. Personas, eh, yo los vi de compañeros diputados en cargas, un montón de vagos, vividores, que lo que querían era comer gratis ahí en la zona de la Asamblea, viajar gratis al exterior, usar vehículos de la Asamblea Legislativa, repartir partidas específicas, nombrar educadores y policías y directores regionales de las instituciones. Todas estas cosas hoy son menos que antes, gracias a lo que algunos hicimos, de denunciarlas desde el poder, porque la gente no sabía que eso era así, yo creo. Entonces, todo un desafío ver cuáles serían los requisitos, cómo se controlan los requisitos, quién los controla. Eh, y por eso, pues la democracia optó por algo imperfecto, que es lo que usted está correctamente insinuando, pero que es el menor de los males, para usar un poco, parafrasear a Winston Churchill. Me recuerdo de Cachimbal, ¿verdad? ¿Te acuerdas del famoso Cachimbal, el agricultor de Cartago, ¿verdad? Claro, sí. Entonces no es un tema también de tener un gran currículo, sino es No, no. llegar a luchar por el bienestar, para trabajar, para mejorar a todos los costarricenses en diferentes campos, ¿verdad? Y presentar Sí, sí. buenos proyectos de ley. Sí, sí, o sea, Igual también el fenómeno lo ideal está sería que en... la persona sea patriota, solidaria, y que además tenga títulos y conocimientos, ya sea de la experiencia laboral, empresarial o académica, que le permitan con su buena actitud, su ética, su patriotismo, ayudar al país. Eso sería lo ideal, pero no sería el título y la experiencia condiciones suficientes. Puede ser que sean necesarias para un buen diputado, pero se requieren otras cosas. Una ética del compromiso diferente, una ética, una austeridad. Perdón, lo interrumpí, don Manuel. No se preocupe, no, y también usted puede ser muy bueno o muy malo, don Otón, pero también el que no sirve hay que quitarlo. ¿Y cómo hacemos para quitar a esa persona? Debería haber una estructura, un reglamento para sacarte tarjeta amarilla, la segunda amarilla y la tercera la roja y váyase, no estorbe. ¿Se imagina usted la politiquería que se daría si usted puede quitarlos a medio periodo? O sea, Y si nos quedamos, en eso se consumiría la política nacional. Mire, ¿por qué no quitan a ese? O sáquenle en tarjeta amarilla. Vea, yo propuse desde que fui diputado la última vez un proyecto de ley por razones éticas, despedir diputados, y ahí estamos durmiendo el sueño de los justos. Algo que la Sala Constitucional ha exigido, ha pedido. Y yo me aboqué entonces a redactar el proyecto de ley correspondiente. Y es imposible que pase porque es muy controversial y los que tienen que aprobarlo son los mismos que probablemente se verían afectados. Pero se llenaría de política el país. Por eso los términos fijos, 4 años, por lo menos sacamos ese elemento politiquero de la disputa. Porque si no, todos los días, mire, ese diputado, hay que echarlo por tal razón, sacarle la tarjeta amarilla. Sería muy complicado. Por eso reitero lo de Churchill. Es un sistema lleno de efectos, pero es menos malo que todos los demás. igual don Alberto Cañas, en paz descanse, dijo que este país requería una reforma fiscal. Realmente, o sea, toda una reestructuración y reingeniería, realmente para que una asamblea legislativa logre transformar el Estado costarricense, ordenarlo, hacerlo más eficiente, y ahí se viene replicando que entre más diputados es más fácil reestructurar todo el Estado. Don Otón, ¿qué le parece a usted eso? ¿Sí es posible o no? Yo no creo en más diputados, no. O sea, este tema de la calidad es complicado. Yo finalmente le digo al votante, ponga atención, pregunte quién es el candidato a diputado que usted está votando y la lista. Es que fíjese, don Marlon, volviendo al tema suyo de preseleccionar, y los votantes que el votante que es analfabeto y no lee nunca, ni está informado de nada, digamos, agreguémosle que tiene un alma corrupta, es ladroncito, y su voto pesa igual que un doctor en alguna de las ciencias del saber. O sea, la democracia está llena de efectos, como dijo Churchill. O sea, no deberíamos darle, yo no lo estoy proponiendo, pero no deberíamos darle un voto que pesara más a las personas con ciertas virtudes.
en conocimientos, en experiencia y en ética, en estudio. Pero entonces terminaríamos, digamos, con arbitrariedades gigantescas. Yo, yo creo que el sistema debe reformarse, pero en otra dirección. Lo escribí en un artículo en La Nación, don Marlon, y sigo creyendo en eso profundamente. La persona a escoger para ser diputada, o ser alcalde, o ser regidor, o ser presidente, debe ser escogida por la inteligencia artificial, por los algoritmos de la inteligencia artificial. Que la gente vote por el tipo de país que quiere. Si el país quiere subsidios al agro, si quiere libre comercio, si quiere eh, el matrimonio gay, si no lo quiere, si quiere proteccionismo arancelario para la industria, si no lo quiere, si quiere privatizar el ICE y el INSS, que la gente vote por eso y que se haga, eh, entonces, por mayoría se escoja lo que el país quiere de país, lo que el país quiere de país, en todos esos temas y en otro montón más. Que la gente vote por esos temas que quiere y después algoritmos de la inteligencia artificial escojan a la persona que más cumple con eso. Y las personas que aspiren, que autoricen a que su vida sea pública desde que fueron a la escuela. Y se vean las notas que obtuvieron, las sistemas, su estado de salud, sus cámaras estas que hay en las calles, que autorice a que todo se analice. Y los algoritmos escojan la persona que más calza con el tipo de país que los votantes escogieron por mayoría. Entonces porque la política, las personas engañan mucho. Hay mucha demagogia, mucho engaño. Entonces, pero a un algoritmo no se le va a engañar. El algoritmo escoge el tipo de país que la gente escogió por mayoría. O sea, las votaciones serían por qué tipo de decisiones el país quiere en cada tema. Y la inteligencia artificial escogería la persona que aspira, que más calza con ese tema. Para eso, todo aspirante debe autorizar que su vida sea totalmente analizable por esos algoritmos, ¿no? Digamos, que sea público. ¿Cómo hacer que alguien que aspira a administrar lo público tenga secretos? Entonces, eso es lo que yo creo a donde debe ir la democracia. Los seres humanos, no todos están interesados como para escoger a quién, pero los seres humanos sí tienen derecho a opinar qué tipo de país quieren. Ya la gente no ve banderas, ¿verdad, Motón? En esta época. Puedes vestirte de verde y blanco, rojo, azul, amarillo y verde, que eso a la gente le es indiferente, o se siguen identificando con los colores. Creo que ahora hay mucho personalismo en la política. La gente escoge las personas más que los partidos. Eh, y a pesar de que eso contradice que, digamos, la estructura de la Asamblea Legislativa es partidaria. Ahí se elige por partidos. Y a veces no se conocen las personas de una lista diputadil. Digamos, la estructura de la Asamblea Legislativa se hizo pensando en partidos. Sin embargo, cada vez más se ha personalizado la política. La gente va más por la persona, su forma de presentar las cosas. Para mí es un retroceso. La sustancia debe ser lo que cuente, no las formas de la persona. Y la sustancia debe estar amparada por un equipo, porque si no, usted lo eligen y después no tiene equipo que apoye lo que se está proponiendo. Entonces, la propuesta de campaña tiene pocas garantías de que se convierta en realidad, porque eh, no tiene el equipo, porque la persona no se interesó mucho en la coherencia, la sustancia, los conceptos del partido, sino más bien en las personas. Y ahí las banderas que reflejan partidos ha perdido importancia. Digamos, desde un punto de vista a mí me agrada, porque eso son formas. Para mí las formas han destruido mucho de la calidad de las cosas en la vida, en el mundo moderno, las modas, etcétera. Y las banderas es una forma. ¿Qué es una bandera? Ya porque la bandera es de un color, ya me dice algo y tengo que votar por eso. Ya porque hay más banderas de un color. No, es cuál es la sustancia del partido que es representado por esa bandera. Entonces se convirtieron las banderas en forma de proselitismo. Proselitismo debería estar basado en la sustancia, no en estas cosas simbólicas y formales. Por eso yo en el partido puse las banderas y los signos externos se venden. Todo debe venderse, porque nunca he creído en eso. Entonces, si alguien cree que eso es importante, por lo menos pague para financiar el partido. Pues, de alguna manera es positivo que no haya banderas, pero si eso está asociado con
el debilitamiento de los partidos como conceptualización uniforme del desarrollo nacional y las propuestas para salir adelante, pues tiene esa cosa de negativa. Quería preguntarle, ¿qué piensa del Partido Liberación Nacional? Yo sé que es el partido mejor organizado en el país, pero viene en decadencia, ¿se va a poder levantar del golpe mediático o va a pasar a ser una fracción de muchos diputados a una fracción de 7, 6 diputados minoritaria, don Tom? Liberación hizo grandes cosas por Costa Rica, como lo dije toda la vez desde que fundé el PAC. Las decisiones tomadas en el 48 y el 49 fueron muy importantes para Costa Rica y otras decisiones. Pero Liberación se perdió en convertirse en un partido con un montón de gente que lo que quiere es poder nada más. Y entonces se hicieron profesionales del clientelismo, sin ofrecer cosas a cambio de votos, puestos, ayudas sociales, obras públicas a cambio de votos, y en disimularse entre sí los temas de carencias éticas. Y eso para todos los partidarios, pues sí, no para todos, digamos, pero grandes secciones de la cúpula, que uno esperaría que por ser semi-intelectuales iban a denunciar, pero no, tranquilamente, la gran mayoría de dirigentes de Liberación a nivel de presidentes, diputados y ministros disimularon y acogieron o practicaron, y si no estaban de acuerdo se quedaron callados para ascender en el partido, la repartición de partidas específicas, el nombramiento de educadores por parte de los diputados, el nombramiento de directores regionales de las instituciones por parte de diputados, el nombramiento de policías por parte de diputados, el viajar al exterior absolutamente nada, eh, comer a costa del Estado, una serie de prácticas que fueron disimuladas y eso deterioró la solidez ética del partido. Y después, como no han estado en gobierno, pues han convertido los logros en clientelismo, no en construcción de nuevas aspiraciones, sino en vivir de ese pasado y construir lealtades sobre esa base. Y eso creo que ha debilitado a Liberación Nacional. Eh, yo me asombro de gente en Liberación que dicen que en parte fue mi culpa denunciando eh, gente que nunca ve la culpa, es decir, gente que yo esperaría más y que fueron compañeros diputados y en lugar de acompañarme cuando yo enfrenté que los diputados nombraran educadores, más bien acompañaron el nombramiento de educadores. Y hoy dicen que es culpa de alguien más. No, no, no. Y yo creo que por el bien del país, todos los partidos deben superar ciertos eh, estándares éticos que le han hecho mucho daño a la política y a la credibilidad de la política, y que le dan espacio a los populistas de construir una narrativa destructiva, llena de, digamos, de odio y antagonismo. Habrá menos abstencionismo estas elecciones. Se está hablando más de política en esta época que de fútbol, digamos, a O sea, diferencia de... estoy un poco, no estoy como siguiendo de cerca, no estoy como involucrado para saber. Solo que las personas que no votan saben que están dándole más poder a los que sí votan. Contrario a lo que creen, yo no me meto en política porque yo soy de otra calidad, y están los politiqueros y no quieren a la gente activa en política, lo que están haciendo es dándole más poder. Eso es lo que están haciendo y nada más y nada menos. Lo que debe hacer el votante es manifestar qué es lo que quiere y hacerlo, no a partir de fanatismos, a partir de historias, sino a partir de la sustancia, lo real, la coherencia de los que aspiran al poder. Porque no he visto, todos los candidatos van a ser los más éticos, pero a veces cuando estuvieron en el poder no lo fueron. Abusaron de las instituciones, abusaron de los bienes públicos para beneficio personal, con ejemplos como los que decía antes. Entonces su prédica queda en el vacío y no hay mejor eh, elemento para conocer a una persona que ver qué es lo que ha hecho en la historia, qué es lo que ha hecho en el pasado. Usted puede tener el mejor discurso, la prédica más linda, pero si en el pasado, cuando tuvo oportunidad de vivir esa prédica, vivió lo contrario,
Usted es eso. Uno es lo que ha hecho, no lo que dice que va a hacer. ¿Qué creen las encuestas o manipulan, don Otón? No, no, no. Allá el corrupto que manipula una encuesta. Creo que en general no. Lo que pasa es que los encuestadores sí deberían ser honestos, sí los analistas de encuestas. Y siempre fue lo que dije. Es decir, nosotros, yo cuando fui candidato siempre, y le pasó a Luis Guillermo y le pasó a Juan Carlos Alvarado, siempre ahí por septiembre, octubre, aún diciembre, estábamos bajísimos en encuestas de opinión, así 2 o 3%. Y después llegábamos cerca. Yo llegué cerca 3 veces eh, y ellos dos ganaron. ¿Por qué? Porque las encuestas en esta época tienen un gran montón de gente que no quiere opinar, o no sabe o no quiere opinar. Entonces, la expresión sólida viene de un grupo muy pequeño de personas. Y por lo general, la persona que no se ha expresado es porque es menos fanática, está realmente analizando. De eso nos beneficiamos nosotros en el PAC siempre, porque siempre las campañas fueron muy sustantivas, muy orientadas a apelar a la razón y los conocimientos, no a las emociones y las formas. Y ese voto que no se había expresado por estas épocas de las campañas era el que estaba pensando y nos favoreció mucho eso. Y eso deberían ser dicho los analistas. Mire, tuvimos que revisitar porque la gente no quiere opinar o porque decían que no sabían. Y decir, sí, tal porcentaje de gente aprueba tal partido, pero solo se están manifestando este bajísimo porcentaje de los votantes de las próximas elecciones. Entonces, no sé si hay deshonestidad en los encuestadores, no creo en las más reconocidas, no creo, pero sí deberían expresar que el valor de las encuestas es muy poco, por esa razón. Muy bien, Otón, ya vamos cerrando la entrevista. ¿Qué piensa de doña Claudia Sheinbaum, la de México, verdad? Y tienen a doña Claudia Dobles aquí en Costa Rica. ¿Habrá señales? Y hay otras señales que la mamá de Claudia Dobles es mexicana, creo yo, Se Camargo. están uniendo los planetas. No sé, pero no, yo creo que doña Claudia tiene una formación sólida, sólida, exitosa en la empresa privada, ascendió rápidamente en empresas muy grandes y en el gobierno se metió en temas transformacionales, estructurales muy importantes para este país. Por ejemplo, cuando yo veo las presas y el ferrocarril bien pensado que ella lideró, acompañada por doña Elizabeth Briceño y otra gente, lo que logró para conseguir créditos internacionales, etcétera. Lástima que ese proyecto esté muerto realmente por la gente de Costa Rica, pero ella en todo fue transformacional. O sea, tanto en la empresa privada como en gobierno, demostró eh, sabiduría, pausa, sustancia, conocimientos, y sale del gobierno y se va al MIT y a la Universidad de Harvard y tiene un gran exitazo en investigaciones y en títulos obtenidos. Desde que salió del gobierno en poco tiempo, eh, se metió a la academia, a las dos quizás mejores universidades del mundo, y le fue muy bien. O sea, ella en cualquier campo que lo toca, reproduce oro. Es muy capaz, muy decente, muy honesta, parte de un gobierno muy honesto como fue el de Carlos Alvarado, el único presidente en este país que ha renunciado a la pensión, una pensión que los presidentes obtienen aunque solo hayan trabajado 4 años de su vida, y Carlos Alvarado renunció. Esos son como 4,5 millones por mes que renunció de colones. Hay que tener ética para hacer eso. Y No, doña Claudia viene de ese ámbito, de esa fortaleza ética. Y no, entonces y un montón. Ya en este país no cabe un carro más. O sea, perdemos nuestra calidad de vida sentados en esas presas 3, 4 horas, ¿verdad? Yo creo que cualquier presidente que llegue a gobernar este país es lo que debería empezar ya a hacer porque está colapsado nuestro país, no se doña mueve. Claudia con una gran madurez, a pesar de que este gobierno ha criticado el proyecto que ella lideró, ya dijo, bueno, el nuevo proyecto que el gobierno avance para no devolvernos, yo lo voy a impulsar también. No ha sido, no ha empatado mezquindad con mezquindad, ha contestado a la mezquindad con altura, con patria. Y eso a mí me ilusiona mucho.
Don Antón, ha sido un gusto conversar con usted este rato. Espero que no sea la primera ni la última. Su conocimiento y su experiencia y su Pérez el León, ¿verdad? Que ayer ganó, que siempre con la camiseta puesta, ¿verdad? Feliz de la vida. Eh, Espero que podamos compartir un último mensaje ya, don Gotón, a la comunidad costarricense. No, gracias. Votantes, estudien para votar. No lo hagan como una labor rutinaria. No, no es igual que tomar agua o desayunar. Votar es construir el futuro del país, no es jugando, no es jugando. Es un tema serio y muchas democracias fallan porque no lo toman en serio. Aquí creo que hay mucho votante que no sabe de la responsabilidad que tiene cuando se pasa de ser, de no tener poder a tener poder. Y eso es vital que se entienda. Gracias, don Gotón. Que tenga una bonita tarde jueves. Para usted y la audiencia. Gracias, buenas tardes. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, jueves 7 de agosto del 2025. Mañana, recuerden, a partir de las 11 de la mañana estaremos desde la Guásima de Alajuela con la apertura de la parada con el Liceo de Guásima. Así que nos vemos mañana si Dios lo permite. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores. Hasta mañana si Dios lo permite.